Shalom Javerim, que el Eterno les bendiga a todos. Vamos a seguir estudiando un poco más acerca de la mala cualidad de la Lashon Hará. Nuestros sabios enseñaron que la Lashon Hará tiene el mismo peso que los 3 pecados capitales juntos, los cuales son la idolatría, el adulterio, el incesto, la fornicación, toda la inmoralidad sexual en sus distintas formas, y el derramamiento de sangre, es decir, el asesinato. Y esto es una declaración sorprendente y muy fuerte, porque ¿cómo puede ser posible que el chisme, que la mala lengua, sea algo tan grave y que sea igual que esos 3 pecados, pero juntos, no por separado, sino que juntos? Si por cada uno de ellos nos enseñaron nuestros sabios que hay que dejarse matar, es decir, hay que entregar la vida antes de transgredirlos, ¿cómo es posible que la Lashon Hará equivale a esos 3 pecados juntos? Nos explicaron que la idolatría es tan terrible que quien profesa esta mala acción está negando la Torá completamente. Y por lo tanto, ahora vienen y nos dicen que el chisme en realidad equivale a estas 3 transgresiones juntas, lo cual quiere decir que el chisme es peor incluso que estas 3 transgresiones. El que habla chismes lo que hace en el fondo es repetir su vileza, es decir, lo que proyecta es su bajeza espiritual y lo que proyecta es el mal que está dentro de su corazón. Cuando una persona repite de manera constante esta transgresión de la Lashon Hará y siente que en realidad lo que hace no es grave, sino que es casi un deporte, es algo que no tiene ningún impacto para él o para las personas de las cuales él habla, lo que hace esa persona realmente es cometer un pecado, pero muy, muy, muy grave. Es decir, cuando uno comete una transgresión, por pequeña que sea, pero la repite de manera constante durante el día, enseñaron nuestros sabios que ese pecado de repetir una transgresión pequeña se transforma en un pecado grave, y eso es la Lashon Hará. Porque la Lashon Hará, para quien se cuida de hablar mal de las personas, representa justamente cómo cometer un asesinato, cómo cometer un adulterio o cómo cometer una idolatría, ya que se cuida. Es evidente que al cometer la Lashon Hará, lo que está haciendo es algo desastroso para el nivel de quien se cuida. Y es por eso que tenemos que tener cuidado con menospreciar esta transgresión en el sentido negativo, ¿no es cierto? Es decir que esta transgresión no es tan mala, que no es tan grave y que en realidad no causa daño. Porque el pecado de la Lashon Hará justamente consiste en eso. Como pensamos que no es grave, lo repetimos de manera constante y finalmente se transforma en algo tan grave que tiene la misma equivalencia a estos 3 pecados. Por lo tanto, quien considera que lo que hace es algo que no tiene mayor impacto, lo que va a provocar es que le costará mucho retornar al buen camino, ya que estará acostumbrado a su pecado y su lengua va a estar adiestrada para la falsedad. Por lo tanto, como considera que su pecado es leve y lo único que hace, según él, es hablar, entonces le será muy difícil poder retornar a la senda de la santidad, de la techuvá, porque no tiene conciencia del daño que se hace a sí mismo, del daño que causa a los demás y del daño que genera en todo el contorno y el contexto donde la persona se desenvuelve. Incluso, aunque quisiera abandonar su mal camino, pero si su arrepentimiento no es completo, por cuanto no reconoce la magnitud de su pecado, no podrá finalmente volver al Eterno. Y esto es sumamente importante, porque esta es la raíz de no tener una buena vida. Esta es la raíz de no tener paz, de no tener shalom.
porque las personas practican el Lashon Hara de manera tan constante, de manera tan deportiva, como si en realidad no fuera algo tan terrible, y no se dan cuenta que esta acción finalmente les trae consecuencias espirituales que son desastrosas. Problemas matrimoniales, problemas con los hijos, problemas en el trabajo, pérdida de dinero incluso hasta enfermedades que pudiesen venir por hablar mal de otro. Ya que el pecado de la Lashon Hara se disfraza de algo leve, pero en realidad es algo gravísimo, es muy difícil abandonarlo. Por lo tanto, debemos tener la capacidad de entender y de poder revisar nuestras vidas para que podamos superar esta mala cualidad y ver cómo Hashem bendito mira esta mala acción con el propósito de abandonarla y volver al camino del hablar bien, porque ¿quién es aquel que ama la vida y desea el bien? Aquel que refrena su lengua del mal y sus labios de hablar engaño. Que todos tengan un excelente día. Shalom, shalom.